Hola, buenas tardes. Voy a quitar un poquito el cubrebocas. Te mantenemos aquí toda la sanitización y todas las medidas preventivas. Eh, bueno, solamente para comentarles, continuando con esta invitación que nos hizo muy amablemente el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que nos hicieron para poder vertir experiencias que hemos vivido, son experiencias, son vivencias que hemos tenido y son vivencias que podemos transmitirles a ustedes y que queremos transmitirles. Ojalá y cumplamos con el objetivo para ver cómo se aplica, cómo las bondades, las lo mejor que se puede obtener de aplicar un sistema de comando de incidentes. Muchos de ustedes tal vez estén ya inmersos en ello, incluso muchos deben de tener alguna experiencia o más experiencia que en algunos de nosotros. Yo, un servidor de ustedes, Enrique Clemen Gallardo, coordinador estatal de Protección Civil, tengo 15 años prácticamente en el ámbito de la protección civil y comencé a conocer del sistema de comando de incidentes hace más o menos unos 14 años y comentado porque ni siquiera había una cuestión de dónde leerlo, dónde establecerlo, no había como tal una forma de tener información. Pero bueno, tenemos aquí gente muy experta, realmente gente que tiene 25, 30 años con dentro del ámbito de la atención de emergencias, dentro del ámbito de rescate, dentro del ámbito de la protección civil, dentro de diferentes secciones o sectores, y voy a dejar que se presente cada uno de ellos, empezando por mi derecha, comandante Rocha. ¿Qué tal? Buen día, Eric Israel Rochaedo, subdirector operativo de la Coordinación Estatal. Buenos días, bueno, ya tardes. Miguel Ángel Corrales, director de Atención a Emergencias de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Morelos. Buenas tardes, Alberto Hernández, jefe de departamento del área de emergencias y desastres de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Raimundo Rosales Martínez, director de Emergencias y Contingencias Ambientales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Morelos. Bueno, continuando, de veras es un honor estar aquí con ustedes. Ojalá cumplamos con la expectativa. Y más que nada con el sentido de transmitirles esta experiencia de cada uno de nosotros que hemos aplicado en el estado de Morelos. En el estado de Morelos venimos aplicando lo que es sistema de comando de incidentes de manera muy arcaica, lo voy a decir, o de manera muy aislada, o de manera muy parcial, o de manera muy limitada. Desde hace ya un buen rato, cada uno de ellos tiene experiencias distintas. Y ya en cierta forma, ya de manera colegiada, ya con los cuerpos de emergencia, con nuestros compañeros de los diferentes municipios, ya es de un año, 2 años más o menos para acá que hemos ido transitando en ese sentido, porque tampoco ha sido fácil. No ha sido fácil la capacitación, no ha sido fácil el entender que a veces un sistema de esto trae más bondades que cuestiones que puedan ponerse en predicamento. Me refiero que cuestionamientos, porque muchos, como no conocen, y yo te voy a comentar esa parte que me tocó a mí cuando oía eso de sistema de comando de incidentes. Decía, bueno, pues ¿qué tiene que ver con protección civil o qué tiene que ver con el área de rescate, qué tiene que ver con el área de salvamento? Sin embargo, cuando uno empieza a conocer el concepto, la aplicación, el sistema como tal, comienza uno a ver las ventajas, las bondades, y de eso queremos platicar ahora. Nosotros comenzamos con este tipo de experiencias desde hace mucho tiempo. A mí me tocó, tal vez algunos de los compañeros, y vamos a ir platicándoles una mesa de trabajo donde todos vamos a estar interviniendo, pero me tocó aplicar o ver esto recientemente. Sin embargo, me tocó ver cómo hubiera sido una bondad aplicarlo en desastres que ya tienen mucho tiempo. A mí me tocó un desastre muy, muy importante en el cual, aun cuando yo no era el área operativa, pues prácticamente me tocó la parte técnico-operativa. Yo era el subdirector técnico en ese entonces Dirección General de Protección Civil, y había otra dirección de área que era el área operativa. Éramos dos prácticamente y arriba estaba el director general. Me tocó aplicarlo en el sentido técnico. ¿Por qué? Porque se viene todo un desastre cuando tuvimos una inundación en el río Yautepec en 2010, si no mal recuerdo, donde pues por esa falta de coordinación, de cohesión, por esa falta de conocernos, de aplicación de un sistema como este sistema de comando de incidentes,
Hubo realmente un caos en la atención. Aquí vamos a ver algunas imágenes de ese entonces, de esa inundación. Eh, Aquí estamos viendo las imágenes de la inundación y me voy a trasladar a ese entonces cuando pues nos llaman en la madrugada, estaba desbordándose el río Autepec. Primero fue el área operativa, éramos muy poco, realmente había muy poca operatividad. También esa parte de conceptualizar a la protección civil en su dimensión hace falta muchísimo en la gente que toma decisiones. Afortunadamente hemos ido ganando ese terreno, pero en ese entonces no teníamos un sistema como tal. Entonces llega todo el mundo, llegan las diferentes dependencias, cada uno hace una cosa distinta o muy similar a la otra. Se comienzan a generar duplicidades de las actividades y también vacíos que no se estaban cubriendo. No había quien determinara qué es lo que iba a hacer cada dependencia. Entraba el DIF por una parte, entraba Obras Públicas por otra parte, el área de aguas potables, de agua del estado de Morelos por otra parte. Entrábamos nosotros y hacíamos el trabajo. Bueno, a nosotros nos tocaba la parte del trabajo más que nada ya directo con la atención de la emergencia, pero no había quien administrara esta parte de la emergencia, quien administrara los recursos, quien determinara, quien tomara decisiones de alto nivel o incluso ni siquiera decisiones de alto nivel, decisiones muy prácticas, muy comunes, muy del momento, que muchas veces no se toman o todo mundo quiere tomar decisiones. Hay una apabullamiento ahí en la toma de decisiones, en el decir, querer, hacer, y eso generaba un caos. A mí yo recuerdo en esa ocasión que pues nunca salimos de ese caos. Estoy hablando de aproximadamente en 2010, cuando incluso ya conocíamos parte de lo que era el sistema de comando de incidentes, pero no había la forma de aplicarlo. Yo comencé a tener idea de lo que era el sistema de comando de incidentes a través de una persona muy querida en el estado, el ingeniero Miguel Ángel Rodríguez, que en paz descanse. Bueno, platicando vimos cómo era la aplicación, cómo era el sistema. No vamos a hablar de las partes que conlleva el sistema, pero platicándolo, incluso él insistía, ¿por qué no lo aplicamos aquí? ¿Por qué no lo aplica Protección Civil? ¿Por qué no lo aplica esto? E incluyendo también el conocimiento de este sistema por parte de las autoridades de mayor nivel. ¿A qué nos refiere esto? A que pues hay jefes que muchas veces, lejos de ayudar, apoyar en la toma de decisiones, sí toman decisiones, pero toman decisiones muy alejadas a lo que realmente requiere el momento. Entonces esa parte yo creo que la vamos a ir comentando. No sé, en el momento que quieran comentar algo, están abiertos los micrófonos porque me gustaría una discusión muy nutrida para que ustedes tengan la experiencia de cada uno de nosotros. En el caso mío, yo estaba platicando esa parte donde conocí, y yo creo que cada uno tiene esa experiencia de cómo conocimos el sistema de comando de incidentes. Lo conocí a través del ingeniero Miguel Ángel Rodríguez. Él estaba muy compenetrado con lo que es la CONAFOR, el ámbito de la atención para los incendios forestales, y es donde lo aplican con más rigor. Es donde comenzamos a ver cuánto se necesitaba, qué se necesitaba para hacer la capacitación. Tomamos algunos cursos por ahí, nunca tomé uno en forma realmente, pero estuvimos en bastantes pláticas en los cursos. Ya sabemos los niveles que hay, esto se los platicarán también los compañeros. Cuánto tiempo se tiene que dedicar para realmente estar preparado en un sistema de esta naturaleza, que a la postre el tiempo que se dedica no lo va a redituar la experiencia, la aplicación en el campo, pero por miles de veces, de verdad. Yo quiero hacer un comentario aquí muy importante, ingeniero, que es precisamente el que cuando tenemos una situación de emergencia mayor, muchos llegamos al área de emergencia y de repente pues todos somos jefes. Todos somos jefes y hay muy pocos apaches, digo, es la frase que decíamos coloquial hace mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, con este sistema de comando de incidentes, lo que nosotros tenemos que hacer es no sublevarnos, sino más bien cooperar, coordinarnos, cooperar, apoyarnos entre todos para que una situación de emergencia sea mucho más fácil poder atenderla, poder hacer la atención como debe de suceder. Digo, ahorita nos hablaron solamente de la parte inicial,
pero yo me imagino, bueno, en este momento, si tuviéramos una situación mayor, ¿cómo tenemos que hacer toda la logística para poder atender este tipo de siniestros mayores desde un sismo, desde una erupción volcánica? ¿Cómo realmente tenemos que trabajar? Recordemos ya los últimos incidentes que hemos tenido a nivel nacional, donde a veces hay gente que no sabe qué hacer, es definitivo, o sea, hay gente que llega y dice, bueno, yo soy el director. Pues sí, pero el que seas el director no significa que sepas tener un trabajo aquí de manera operativa, pero todos tenemos que sumarnos, más que pelearnos, sumarnos y trabajar todos en coordinación y en conjunto. Ese es mi comentario por el momento. Excelente. Comando, ¿nos quiere decir cuánto tiempo de experiencia tienes en el ámbito? Sí, mira, bueno, en 1996, más o menos, yo fui por acá a Estados Unidos, en el área de California, donde la FEMA nos proporcionó el curso del sistema de comando de incidentes. Lo trajimos acá a Morelos, en el estado de Morelos, y en la zona industrial lo empezamos a implementar. Empezamos a implementar con las brigadas de las empresas, hacíamos una coordinación entre brigadas. Es que antes comentarles que eras el coordinador. Era yo director de una estación de bomberos que se encuentra en la zona industrial, que es el Centro de Control de Emergencias IVAC. Y bueno, dábamos capacitación a las brigadas de las empresas precisamente para mejorar esas habilidades. Dentro de esa capacitación nosotros comenzamos a implementar, bueno, lo que era antes, alguien se debe de acordar, no era precisamente, no se le llamaba comando de incidentes, sino más bien se le llamaba solamente el comando y el centro de mando, tenía varios nombres y bueno, pues empezamos a trabajar. De ahí fluye precisamente que hace ya 2 años tuvimos un incendio de gran proporción en la zona industrial. En ese incendio se quemó una planta química. Ellos trabajaban mucho con la parte de alcohol y comenzamos a trabajar, a echar a andar perfectamente el sistema de comando de incidentes. Como dice el buen ingeniero Clemen, efectivamente, aún no teníamos todos los recursos y eso de verdad que yo creo que nos va a pasar a todos en general, ¿eh? No hay recurso que alcance para que nosotros podamos tener inmediatamente una camioneta del sistema de comando de incidentes y todo. No, señores, o sea, no. Vamos a trabajar con lo que tenemos, pero sí de manera coordinada. Si ya tenemos el día de hoy un chaleco, 2 chalecos, 3 chalecos, vamos a ponérnoslo, vamos a identificarnos, vamos a poner el kit, vamos a trabajar. En ese momento, lo único que hicimos fue precisamente con los compañeros que ya conocíamos, ¿saben qué? Vamos a poner el sistema de comando de incidentes dentro de las primeras 2 horas, más o menos, 2 horas de iniciado el incendio de gran proporción. Dividimos al equipo en áreas de ataque, hicimos nuestra área de concentración de víctimas, nuestra área de espera, teníamos ahí nuestra área de logística y entonces empezó a fluir. Fluyó de tal manera que el incendio no se salió de control. Sí, la planta efectivamente era una planta química, lo tuvimos que atender, contuvimos todo el incendio, tuvimos explosiones de gran proporción. Afortunadamente, ningún bombero salió herido, ninguno. Puedo decir con todo el orgullo que el incendio fue controlado alrededor de las primeras 8 horas. No menos, fueron como 5 o 6 horas más o menos, fue perfectamente controlado, teníamos 200 bomberos trabajando, rolando por tiempos, perfectamente, teníamos nuestro jefe de seguridad que iba checando los tiempos de entrada de los bomberos y algo que decía uno, bueno, es que esto no puede funcionar, claro, llegó gente de México, de aquí de Ciudad de México, de algún equipo de rescate. Y bueno, lo que hicimos fue canalizarlo al área de espera y nos dijo simplemente, yo ya no pude ingresar porque pues ya no era necesaria mi participación. Y eso va a pasar cuando las cosas están funcionando perfectamente. Algunos que lleguen, cuando lleguen, si les toca participar, adelante, y si no, bueno, permanecerán en el área de espera. Eso en realidad nos ayudó mucho
para comenzar y arrancar perfectamente el sistema de comando de incidentes en todo el estado de Morelos. Actualmente, con las inundaciones, con los eventos que hemos tenido, en realidad ha funcionado bastante bien. Ahora tenemos ya nuestro puesto de mando operativo. Ya llamamos a los actores principales para la toma de decisiones. De ahí se forma ya el comité de emergencias municipal y el comité de emergencias estatal, donde el seguimiento ya con los secretarios, con todas las acciones que se tienen que llevar, ahí se concentra todo. Y de verdad ha sido completamente un éxito. ¿Qué les puedo decir? Y ahorita precisamente nosotros pasamos por etapa durante el mes de septiembre, una etapa muy complicada. Tuvimos en el mes de marzo, abril y mayo incendios forestales, que bueno, ya nos platicará el buen Raimundo, la parte de los incendios forestales. Pero estuvimos y armamos perfectamente el sistema de comando de incidentes. No sé, Ray, si nos puedas apoyar con esa parte. Antes, Ray, tantito nada más para ir respondiendo, porque aquí también es la dinámica de la respuesta a las preguntas. Pregunta nada más cuáles han sido las dificultades en la implementación del SSI. Es muy importante. No se han terminado las dificultades con las autoridades de alto nivel, porque a veces no conocen, no atienden, y es muy difícil platicarles en una reunión de gabinete cuál es el entorno, cuál es el objetivo y cuál es la dinámica de un sistema de comando de incidentes. Y aún cuando lo platicamos, pues tiene su dinámica cada secretario, cada titular. Lo que hacemos es con las partes operativas es donde estamos trabajando más firmemente. Pedimos al titular del área que nos nombre una persona operativa y a esa la empezamos a capacitar en lo que es el sistema de comando de incidentes para que ella la aplique a nombre en representación del área que le corresponde, y ya la toma de decisiones ya es con más certeza, con mayor conocimiento de causa, con mayor forma, de mejor manera, más eficiente. Y claro que nosotros no dejamos esa parte de la coordinación. Ya incluso, y lo puedo decir con toda humildad, muchos de los secretarios ya dependen de las decisiones que tome la Coordinación Estatal de Protección Civil, no en el sentido de tomar decisiones por ellos, sino de la coordinación que hacemos. Ya se esperan a que la coordinación tenga un orden de las cosas, tenga un control de la contingencia, tenga una información mayor de la emergencia. Se las damos a ellos y ya la toma de decisiones es más eficiente. Por eso digo que no se va a terminar esa parte de las dificultades, pero sí tenemos que seguir trabajando. Si hay manera de platicarlo en un área, en una situación, en una reunión de gabinete, hay que hacerlo, por lo menos una plática de 10, 15 minutos, que sepan que es importante tener un sistema, tener una organización para atender una emergencia, que hacerlo todos de manera indistinta. Y nada más de esta manera, adelante, por favor, sí. Buenas tardes, Alberto Hernández. Trabajé durante 22 años en el heroico Cuerpo de Bomberos de Cuernavaca, Morelos, el cual fue subdirector operativo, y parte de la parte en la operatividad, lo que llegamos a encontrar es que en el área operativa estábamos organizados, pero ya en la parte administrativa organizarse era muy difícil. El que nosotros tengamos ya el contacto con otras instituciones, nos era muy difícil establecer un sistema de trabajo. Esta bondad que nos da este programa de la administración de la emergencia, ahora a través de un proyecto de norma, a través de una certificación, un estándar conocer, es importante homologar criterios. ¿Por qué? Porque no podemos establecer las emergencias que se dan en el norte como en el centro del país, como en el sur. Cada uno conlleva modelos, el mismo modelo, pero con diferente tipo de atención a la emergencia. El saber los recursos que se cuentan para dar esta respuesta, la unificación de criterios, es algo muy complicado. En verdad, es importante que a nivel gerencial, a nivel presidente municipal, a través de directores de protección civil, a través de jefes de bomberos, de instituciones de atención médica prehospitalarias,
apliquemos este sistema, que nosotros lo vayamos sumando y que lo vayamos aplicando, porque al final el objetivo que todos vamos persiguiendo es uno. Agarramos diferentes caminos. Nosotros al momento de organizarnos debemos de llegar a tener el control lo más rápido posible. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos de estar entrenando continuamente, conocer el sistema, las ventajas, las bondades, para poderlas aplicar. No siempre vamos a tener esos recursos. De repente encontramos que queremos tener todo un sistema de comando de incidentes ya montado en un vehículo. Para nosotros nos fue difícil empezarlo a establecer a través de estar trabajando con hojas de papel bond, con rotafolios, con plumones, entre nosotros mismos empezar a aterrizar nuestro sistema de identificación. Nosotros tenemos el contacto a través ya del sistema de comando de incidentes en el área de incendios para el estado de Morelos a través de los cursos que se establecieron a través del sistema de comando, del Comando Norte, el cual hicieron mucho énfasis también en el sistema de contabilidad, se empezó a trabajar. Pero también, si hace rato hablaba de la parte gerencial, también en los departamentos de bomberos existe apatía por parte del personal para poderlos establecer. ¿Qué quiero decirles con esto? Debemos de empezar a trabajar con estos modelos y sacar todas las bondades que tiene este programa para la administración de emergencias. Todo se contabiliza, todo se aterriza y al final de esto nos vamos dando cuenta que se transfieren números y nosotros el poder saber cuántas unidades, cuánto personal, cuántas herramientas tenemos es vital, importante para el control de la emergencia. Por lo menos esa fue mi experiencia en el estado de Morelos, en el municipio de Cuernavaca, que no nada más fue en el Socavón, que fue muy sonado, incendios de interfase en en el municipio de Cuernavaca que colinda con el Estado de México, con lo que es incendios de lo que son de hidrocarburos, sí, fue lo que nos fue tocando, incendios del mercado Adolfo López Mateos, donde fue un caos total, de primer inicio, nosotros en ese momento tenemos una subestación cercana a espaldas de este centro comercial. Cuando llegan, la administración, el control, la organización fue muy difícil. Como ahorita ustedes están viendo en las imágenes, el incendio del mercado de la central de abastos en ese momento principal de la capital, nos era muy difícil y no nos había rebasado en las cuestiones operativas, nos había rebasado en las partes operativas de cómo de la organización todos querían actuar, no se visualizaban riesgos, más sin en cambio se fue generando el sistema de comando de incidentes a sombrerazos con los mismos comerciantes y nos dieron la oportunidad de establecer el trabajo. Hoy les puedo decir que este centro Mercado Adolfo López Mateos cuenta con una red contra incendios, el cual pues hoy tiene un deterioro muy importante, ¿no? Trabajando en la parte de prevención por si algo pasara, ¿no? Pero nuevamente el establecer el sistema de comando de incidentes en esta emergencia nos fue muy difícil, no en la etapa de operaciones, sino en la etapa de operación. Cuando logramos establecer estas operaciones, fue más fácil para nosotros hacer un trabajo coordinado entre diferentes instituciones, entre la parte gerencial, entre instituciones de protección civil, organizarnos y el control fue más rápido. Esto nos dejó como experiencia que teníamos que mejorar en la aplicación de estos programas. En el sistema de comando de incidentes nos dejó mucha enseñanza. Que al punto que hoy pues establece el sistema de comando de incidente, sí, y se suma. Y aquí ya no tratamos de ver si son colores o unidades de atención hospitalaria de diferente institución. Todos nos tratamos de sumar a un sistema de comando de incidentes, establecer las operaciones, establecer algo muy importante, ¿no? El saber si algo nos pasara a nosotros como cuerpo de bomberos en la parte del manejo de la emergencia, ¿cuál es la forma de cómo nosotros vamos a responder? Hoy, ahora, cuando llegamos a un evento, aunque sea muy pequeño, pensamos en esa parte, en el plan de acción de incidentes. Fíjate, comando, que también me tocó estar en ese incendio y también nos tocó en su momento.
Pero había un caos. El caos era, no había una delimitación de la zona. En primera, no había quien controlara a las personas que querían hacer el apoyo, la ayuda, y se metía todo el mundo a exponerse más que a dar una solución, porque no había precisamente áreas muy identificadas como las tiene el sistema de comando de incidentes. No había quien tomara una decisión. Había muchos tomadores de decisiones. Vino ayuda de diferentes lados de la Ciudad de México. Tuvimos ayuda ya que a la postre a gente que conozco de ahí me decía, oye, pues yo llegué y con nadie me podía comunicar, con nadie podía tener esa relación, esa coordinación para atender precisamente y poner a mi disposición y con todos los recursos que llevaba, traían un carro de tanque, un carro de bomberos y traían bomberos, traía todo eso, pero pues era meterme a la bola nada más, pero tampoco no fue. Entonces sí fue un caos tremendo este incendio en el mercado Adolfo López Mateo, sí me acuerdo, comandante. Sí, sí, es correcto. Y al final, bueno, nos sumamos también a un trabajo de desarrollo sustentable, también de CONAFOR, en el proyecto de acercar este programa de sistema de comando de incidentes a los cuerpos de bomberos del estado de Morelos y que hoy lo apliquen. Nuevamente, hoy reconocer que nos falta mucho avanzar en sistema de comando de incidentes, es cierto, nos hace falta mucho avanzar, pero lo más importante es que ya empezamos y hoy tenemos que empezar a organizarnos. Aquí tenemos una parte muy importante que hoy es el jefe Raimundo, que trabaja con este programa más a profundidad en los incendios forestales y que ha sido un pilar importante en el fortalecimiento del sistema de comando de incidentes para las áreas de emergencia. De hecho, pregunta comando cómo se aplica el sistema de comando de incidentes en incendios forestales en la región del Teposteco y tienes toda la experiencia ahí. Muy bien, gracias. Pues bueno, decirles a ustedes rápido una remembranza. En el año 98 fue el año más crítico de incendios forestales en nuestro país y en el mundo. Tan solo en ese año hubo 7 fallecidos y de ahí para acá hubo el sistema de comando de incidentes aplicado prácticamente aquí en nuestro país y en el estado. Tan solo en ese año, pues bueno, se fortaleció la coordinación inicial entre Morelos, Ciudad de México y Estado de México en un incendio crítico que hubo en Zempoala. En aquel año fue mi primer temporada, estaba yo operando desde el centro estatal aquí en Ciudad de México, aquí inicié elaborando el tema de incendios. Y de ahí para acá hubo una serie de capacitaciones importantes. Aquí ahora en el estado de Morelos, pues bueno, hemos tenido oportunidad a partir del año 14 a través de la estrategia nacional que se tuvo a través de Comisión Nacional Forestal, se implementó la integración y la operación de un equipo estatal de manejo de incidentes, el cual permitió venir a operar y gestionar de una mejor manera la atención de los incendios forestales. La situación muy particular de Tepoztlán son las condiciones topográficas, son las condiciones de los combustibles y también las condiciones meteorológicas que siempre trascienden en ese sitio. Se han tenido situaciones trágicas, lamentablemente, en Tepoztlán en el año 97, en el año 2014, recientemente, 3 fallecidos y una persona que quedó muy lesionada. Hemos estado atendiendo incendios a partir, ya con el equipo estatal de manejo de incidentes, a partir del 2015. En ese mismo año implementamos el comando unificado, en donde pudimos unificar la operación del Centro Estatal de la Comisión Nacional Forestal y del Gobierno del Estado de Morelos en materia de incendios. Entonces se instauró en el Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales de Desarrollo Sustentable el Comando Unificado en materia de incendios forestales y desde entonces opera de manera unificada. Decirles que el tema de Tepoztlán es muy crítico. Comentarles que tan solo en un periodo operacional se han llegado a tener de 300 a 400 gentes operando en el sitio, tanto personal de las comunidades, grupos cívicos, voluntarios, el propio municipio, el estado, la federación y desde luego la operación de las aeronaves. La situación en Tepoztlán se vuelve muy crítico cada año, no por el hecho de que el personal no esté preparado para combatir los incendios. Decirles de hecho que de las brigadas que mejor se tienen preparadas voluntarias, grupos cívicos, históricamente son las de Tepoztlán. Sin embargo, por la misma dinámica y complicación topográfica, dificultan su atención.
Desde luego, Tepoztlán tiene una característica turística, una característica cultural muy importante, sus recursos naturales, y eso es lo que llama mucho la atención. Los incendios críticos que se han tenido han sido de mínimo 100 hectáreas cuando se va sobre la zona de Tepozteco o hasta 400 hectáreas. ¿Qué se ha hecho en torno? Pues bueno, operar el equipo estatal de manejo de incidentes. ¿Cuál es el plan de acción más correcto? El que se aplica, ese es el que les diría a ustedes, ¿no? Muchas veces nos preocupamos por qué tan bonito vamos a dejar nuestro plan de acción del incidente, pero el plan de acción del incidente que mejor funciona es el que aplicamos. Por muy básico que iniciemos en el primer periodo operacional a través de las brigadas que se empiezan a desplegar de voluntarios y de recursos de los diferentes órdenes de gobierno, hay que implementar el plan de acción del incidente y definir inmediatamente que alguien tiene que asumir el mando. ¿Quién asume el mando? Principalmente cuando desplegamos alguna brigada oficial, puesto que por la característica de Tepoztlán y al estar rodeado de población de sus pueblos oriundos y de diversas colonias ahora que ya lo rodean, prácticamente tenemos gente que se moviliza de diferentes frentes. Entonces, las primeras brigadas que se avanzan, de las brigadas oficiales que se tienen desplegadas ahí en el municipio, empiezan a asumir el mando. Se suma el Estado, se suma la Federación y muy probable en ese primer periodo operacional por la tarde se hace una transferencia de mando para asumir la operación del equipo de manejo de incidentes. Y inmediatamente al siguiente periodo operacional ya operamos bajo el comando de incidentes de una manera ordenada. Desde luego se han dado situaciones críticas porque es muy complicado poder cerrarle el paso, sobre todo el perímetro del Parque Tepozteco al personal, y eso se vuelve una situación muy crítica. ¿En qué nos hemos apoyado? En los grupos de seguridad, policía municipal, estatal e incluso este año a través de la Guardia Nacional, en la que se hizo un perímetro de seguridad en ciertos puntos donde el personal tendía a estar subiendo a combatir el incendio. Las recomendaciones desde luego siempre han sido de que no se suba a combatir incendios si no se tiene la experiencia. Desde luego, reitero, en Tepoztlán se tienen grupos voluntarios cívicos que tienen mucha experiencia, pero hay quienes no, y esa es la problemática de que luego tenemos los riesgos y los peligros hacia a las personas. Ahí estamos viendo las imágenes del incidente de este año, en el que tuvimos la visita de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, y podemos percatarnos ahí de las condiciones en las cuales se desarrollan los incendios forestales en la topografía complicada. Desde luego, un grito siempre de la sociedad es: traigan las aeronaves. En algunos casos es viable porque las condiciones sí lo permiten para que las aeronaves operen, pero en algunas ocasiones no lo es, y también es complicado disponer de los recursos aéreos. Recordemos que en el país a lo largo y ancho se presentan incendios forestales y es difícil tener una aeronave estacionada en un hangar. Normalmente andan asignadas en los incidentes. Y créanme que se hace la gestión desde los primeros momentos. Este año, en menos de 24 horas ya que se había emitido la solicitud, ya teníamos las aeronaves de Conagua y de las Fuerzas Armadas. Se operó de manera coordinada con esas aeronaves. En otros años hemos tenido la participación de aeronaves del gobierno del Estado de México, de la Ciudad de México, colaborando para la atención de los incendios. Y algunas acciones que se han hecho para enfrentar esa problemática, pues es la capacitación y entrenamiento. Este año tuvimos el riesgo de que gente pudiera fallecer nuevamente en la atención del incendio. Había 12 gentes que estaban atrapadas, resultaron con caídas, lesiones, raspones, algunos de ellos sí, con quemaduras de primer grado. Y ahorita en el proceso que estamos es en el de integración de un programa especial de capacitación con ellos para fortalecer a un siguiente nivel a todas las comunidades de esa zona. Así es que en este caso el trabajo conjunto a través de las instituciones. Tan solo el día de ayer tuvimos una reunión del grupo técnico operativo en la que nos sentamos con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAFOR, la Coordinación Estatal de Protección Civil y la propia Secretaría de Desarrollo Sustentable. Es una forma de poder darle un seguimiento a la atención de los incidentes y la capacitación es una de ellas. Sí, considero que de las áreas de oportunidad hay muchas. Todos tenemos áreas de oportunidad después de un incidente en el que debemos de aprender cosas nuevas. Cómo vamos a
más que quejarnos o lamentarnos y decir, ay, es que aquel hizo algo, aquel otro hizo, no trabajó, no, más bien debemos de ver hacia adelante, decir, ok, qué aprendimos de este último incidente? Aprendimos que tenemos que hacer alguna evaluación, tenemos que hacer, llamar a más actores, en su caso, ¿no? Probablemente las áreas de CRUM, las áreas, prácticamente todos los estados mantienen sus centros reguladores de urgencias médicas, para que precisamente este tipo de incidentes como el del incendio forestal, donde compañeros combatientes, voluntarios tuvieron el incidente, bueno, pues puedan ser canalizados de manera inmediata a un centro médico o que sea directamente en el área de concentración de víctimas, se valoren y se les haga un seguimiento perfecto. Las áreas de oportunidad después de un incidente está establecido, debemos de seguir adelante todos. Juanate. Bien, sí, con respecto a la pregunta que nos hacían sobre los recursos, sabemos y esto lo conocemos desde hace mucho y lo vimos muy marcado después del sismo de 2017, donde la mayoría de los municipios, por lo menos del estado de Morelos, se vieron rebasados a las unidades de protección civil. ¿Qué aprendimos en este cambio de empezar a trabajar con el sistema de comando de incidentes? Aprendimos que nos sirve este tipo de mando unificado para cuando no cuento yo con un recurso, saber qué institución o qué dependencia puede apoyarme cuando tenemos necesidad de recursos extras. Para eso nos sirve el sistema de comando de incidentes. Nuestro titular, por lo menos en el estado de Morelos, lo que hizo de inicio fue generar reuniones con las unidades municipales para tener conocimiento de cuáles eran sus necesidades y se les empezó a ofrecer el apoyo, por lo menos de la capacitación sobre el sistema de comando de incidentes. Después se hizo las reuniones con los comités de emergencia y con los comités de municipales para saber que en caso de algún incidente mayor, pues con quién podían contar esos municipios. Se les hizo el acercamiento con instituciones voluntarias, se les hizo el acercamiento con secretarías de gobierno del estado y actualmente se está trabajando con enlaces. Por ejemplo, en lo que han sido las inundaciones, ya no tenemos ese problema de que llegan todas las dependencias y nos llenamos de lo que llamamos el turismo de emergencia, que llegan instituciones voluntarias, que llegan dependencias de gobierno, sino que por medio de esos enlaces lo que hacemos es ir generando esa información y vamos activando a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Bienestar, a lo que es la Sedena, y así vamos proporcionando al municipio ese apoyo con el que no cuenta tal vez por los recursos limitados o con los que no cuenta por ser algún recurso especializado. Y con respecto a la pregunta sobre grupos voluntarios, de inicio el titular empezó a hacer algunas modificaciones a la ley y el reglamento para que todos los grupos voluntarios que pretenden apoyar dentro del estado de Morelos tienen que generar un registro para poder apoyar dentro de una emergencia. Y ese registro lleva ciertas características, ciertos requisitos, y uno de esos es que ellos acrediten que están preparados para participar dentro de la emergencia, ya sea incendio, rescate vertical, ya sea en estructuras colapsadas. Tienen que tener cierta acreditación para poder laborar. Entonces ya no es de que yo soy un grupo voluntario, me presento en la cena y empiezo a trabajar. Tiene que pasar por todo ese filtro y además tiene que integrarse al sistema, al puesto de comando para poder intervenir en cualquier actividad. Y eso lo hace todas las dependencias, por lo menos de la Secretaría de Gobierno del Estado, cuando se forma el puesto de comando. La información que se le proporciona incluso a la población es en el momento. En el momento se hacen conferencias de prensa, se permite que la prensa tenga esa información y que la población en un momento dado pueda decidir no acercarse a las zonas. Eso se les pide siempre. Estoy de acuerdo con que nos hace falta informar más a la población también cuando existe un incidente mayor, porque también a veces la población se desborda mucho en atención, especialmente en inundaciones, inclusive en algunos siniestros mayores, la población quiere ayudar.
decimos o son de solidaridad, no sabemos cómo canalizarla. Y pues vamos caminando, no es un aspecto que podamos decir ya lo tenemos armado y todo. No, vamos caminando. Yo recuerdo en el incendio precisamente de Tepoztlán, cómo nos logramos organizar, y cómo la Sedena, fíjense nada más, la Sedena se puso de manera coordinada con el mando unificado. Y las acciones que llevábamos era perfectamente de mando unificado. Pero si recuerdan ustedes hace un rato en este mismo panel, la P de la planificación, la parte del mando unificado, de verdad es donde creo que aquí nos va a ayudar mucho el comandante Alberto en esa parte. Sí, bueno, básicamente hemos trabajado mucho en la parte de entrenamiento, en la parte de capacitación, con diferentes instituciones y empezar a trabajar con diferentes tipos de ejercicios. También en el área de emergencias, empezar a organizarnos dentro de nuestra área ha sido muy importante. Esto nos va a llevar a que todos vayamos sobre el mismo objetivo. Si bien hacían ahorita en la parte de preguntas, comentaban que sí es importante que estemos certificados, sí, el que tengamos competencias y habilidades es muy importante, que conozcamos la bondad del sistema es muy importante. Nos faltaría empezar a generar los ejercicios ya operativos también. Eso es una parte fundamental para la parte en el antes, ¿no? Empezar a jugar con este sistema en la parte de, no nada más de las emergencias, sino también en la parte que hoy ahorita no le hemos tocado, pero también en la parte de algunos eventos masivos. Esa parte es fundamental. Y empezarnos a organizar. Por lo menos en el estado de Morelos somos vulnerables, sí, efectivamente, algo puede volver a llegar a pasar, pero debemos estar organizados. Y eso es lo más importante, el estar organizados, estar organizados sobre un objetivo y ese objetivo asignar tareas es muy importante. Y en esa parte la atención prehospitalaria, el área de bomberos, el área de rescate, el área de protección civil, no hay duda. Será importante que pasemos por este entrenamiento, por esta capacitación, que empecemos a aplicar el proyecto de norma, ya ahorita empezarlo a conocer, a documentarnos, para que cuando ya sea este proyecto pase a la parte ya de norma, lo empecemos a aplicar para la parte de los servicios de atención como primeros respondientes en las emergencias. Y todo esto lleva una planificación tan importante, ¿no? Hay quienes dicen, pero si es un evento pequeño, desde ese evento pequeño debemos de empezar a establecerlo a través de los 8 pasos del sistema de comando de incidentes, que nos va a dar mucha oportunidad de poder manejar ese incidente. Y otra cosa, que podamos ver las áreas de oportunidad que tengamos para poder seguir caminando en la parte de sistema de comando de incidentes y empezar a planificar, empezar a certificarnos, empezar a multiplicar. Y esto es lo que hemos hecho en la parte de el área de incendios para el estado de Morelos, ¿no? El municipio, el cuerpo de bomberos de la zona oriente, que es Cuautla, maneje el mismo sistema que el cuerpo de bomberos de Jojutla, que es del otro extremo, o la parte de lo que es Cuernavaca, ¿no? Que son los municipios más importantes del estado de Morelos. ¿Por qué? Porque ellos, estos 3 municipios, en una cuestión de emergencia, van a ser los que nos están ayudando a controlar o a solicitar la ayuda conforme a los recursos que se necesitan. Entonces, se necesita mucha organización, mucha planificación. Bien, gracias. Y pues bueno, ¿cuáles serán los retos? Pues bueno, al menos yo creo que vamos a coincidir en muchos de ellos a nivel nacional, pero el primero de ellos es aplicar el sistema. De nada nos sirve entrenarnos en el 100, 200, 300, 400, 402 específicamente de alguna posición si no lo aplicamos. Ese es el primer reto.
quienes se entrenan y se capacitan, que lo apliquen, que lo apliquemos. Si no lo aplicamos, si no hemos estado fallando tanto en aplicar el sistema, nunca vamos a entenderlo mejor, nunca vamos a comprender bien cómo funciona. Porque normalmente cuando nos sentamos en el aula y nos están explicando los conceptos, los pasos, etcétera, etcétera, pues se nos hace bien bajo el esquema, pero aplicarlo es lo interesante. Entonces el primer reto es la aplicación. Segundo reto, al menos para los órdenes de gobierno, hablémonos de municipales, estatales y federales, es la rotación muchas veces de los profesionales que representan a los cuerpos de emergencia. La rotación que a veces se da indebida, ese es uno de los retos porque es volver a empezar con nuevas administraciones es uno de los retos más importantes, porque entra personal. Desde luego todos tenemos que tener una oportunidad de empleo y oportunidad de desempeño en servir a niveles municipal, estatal o federal, pero una parte importante es el entrenamiento, y si no se tiene entrenamiento es volver a empezar. En muchos de los casos se puede desarticular parcialmente algún sistema de trabajo, y ha sucedido. Recientemente, por ejemplo, ya les comenté del equipo de manejo de incidentes, se empezó a operar en 2015. En los últimos 2 años hemos estado con ciertas dificultades porque ha estado parcialmente operando el equipo de manejo de incidentes en virtud de que quienes en su momento se capacitaron, se entrenaron y que tuvieron el entrenamiento tanto en aula, porque se hicieron también simulacros, protocolos de manera de simulacro. También la experiencia que ganaron en la operación real, en tiempo real de incendios, se pierde la gente, se pierden habilidades y es en cierta medida volver a empezar. Entonces, uno de los retos grandes también es ese, pero el principal es echar a andar el sistema. Y como les decía yo hace rato, ¿cuál es el mejor plan de acción? El que aplicamos. Muchas de las veces nos esperamos a que tengamos un plan de acción bien peinadito, bien bonito, impreso incluso a veces hasta color, pero de nada sirve si no está bien enfocado, con los objetivos bien claros y estrategias y tácticas bien definidas. Quizá vamos a estar rebasados por la situación del incidente, pero acotemos objetivos que sí podamos atender con la capacidad de respuesta que tengamos desde el primer momento de despliegue o en los siguientes periodos operacionales. Ya en su momento, con la gestión y movilización de recursos, se tendrán que ir ajustando la atención y los objetivos, en este caso específicos, puntuales, para ir atendiendo la problemática, pero el mejor plan es el que se echa a andar, no importa que sea verbal. Y nos sucedió en esta ocasión, cuando nos llegaron en cierta medida a supervisarnos aquí a Tepoztlán. Muéstrenme su plan de acción del incidente. No lo tengo escrito, ¿vale? Pero recordemos que un plan de acción puede ser también verbal o escrito. En el primer periodo operacional, ya incluso operando el equipo estatal de manejo de incidentes, no teníamos un plan de acción escrito, pero sí lo teníamos verbal y teníamos en claro cómo organizar los recursos, qué objetivos, qué estrategias, qué tácticas teníamos ya establecidas. Y eso es lo interesante, trabajar bajo el sistema sin importar qué tan bonito queremos terminar o elaborar un plan de acción del incidente, porque hay veces que nos centramos y pensamos que el sistema es elaborar única y exclusivamente un plan de acción del incidente escrito, y no es así, es actuar, es echar a andar el sistema. Especialmente recordando precisamente que cualquier persona que tenga un conocimiento amplio, un civil que tenga un conocimiento alto sobre la situación que se esté presentando, puede fungir precisamente como comandante de incidentes, apoyado o con todos los demás que ya lo saben. Entonces, hay cosas que a veces nos van pasando y efectivamente mi amigo Ray, que vamos tomando las posiciones como va llegando el personal, ¿no? Porque a veces pues quisiéramos que todos llegaran rapidísimo, como toda la población, ¿no? Que la ambulancia llegue en menos de los 10 minutos, que un camión de bomberos llegue en menos de 5 minutos, cuando también pues también en nuestras propias domicilios, digo ya en la parte civil, no como respondiente, sino como ciudadano, pues nos gustan los topes a veces en algunas colonias y demás, ¿no? Y queremos que las unidades de emergencia lleguen en menos de 5 minutos, ¿no?
Más bien, conforme va llegando el personal que conoce, que sabe, que va trabajando, y tienes mucha razón, es trabajar, echarlo a andar. ¿A qué vamos? Vamos a apoyar, no vamos a pelear, vamos a apoyar, vamos a delimitar, y que eso es muy importante para arrancarlo. No es el decir, aquel lo hace mejor o aquel ya se presentó. No, es simplemente vamos a trabajar coordinadamente y nos vamos a ayudar muchísimo. De verdad que las emergencias las hemos superado de manera bastante bien, exitosa, podemos decir en algunos casos. No hemos tenido, como les decía, del incendio de la planta industrial. Afortunadamente no tuvimos ningún bombero herido. La empresa Lavín, no tuvimos ningún bombero herido. Afortunadamente todos estuvieron bastante bien, hubo bastante respuesta, se les dio hidratación a los bomberos, se les dio el nivel que cada uno correspondía en ese aspecto, ¿no? No sé si comandante tienes un comentario en ese aspecto. Sí, pues creo que todos hemos tenido bastantes retos en lo que es la coordinación durante emergencias mayores, pero la clave está en trabajar cuando el tiempo es nuestro aliado, cuando el tiempo es nuestro amigo, ¿no? Cuando todavía tenemos ese tiempo para poder llegar a acuerdos, para poder generar o mejorar nuestros protocolos. Hemos notado que muchos de los cuerpos de emergencia, bomberos, paramédicos, unidades municipales, no actualizan sus protocolos, no cuentan con planes de emergencia y desde ahí, cuando ya llegamos nosotros a atender los servicios, pues no es tiempo para poder ponernos de acuerdo, no es tiempo porque todos tenemos la premura, todos tenemos distintos objetivos, todos tenemos distinta perspectiva de la atención de emergencia desde nuestro punto. Entonces, siempre, como dijo el comandante Alberto, hay que empezar a planear antes, ¿no? Empezar a tener nuestra forma de trabajo ya planeada, tener nuestros protocolos bien establecidos y compartirlos con las instituciones que colaboran con nosotros, generar acuerdos, generar convenios, para que en el momento de la emergencia, a la hora de implementar ese sistema de comando de incidentes, todos hablemos, como bien lo dice el sistema, tengamos un lenguaje común, sepamos de qué estamos hablando y sepamos qué va a hacer cada quien para la atención de la emergencia, ¿no? Sí, si me permites, esto también lo que nos va a llevar es que tengamos nuestros procedimientos de operaciones estándar para cada tipo de evento que vamos a tener que atender. Y sobre ese procedimiento de operaciones estándar no hay opción. Tendríamos que tener nuestros planes basados en técnicas, en tácticas y en estrategias. Y estos deben de ser entrenados. Estos al final es lo que va a fortalecer al sistema de comando de incidentes. Todas las acciones que nosotros vamos a tomar para el control de la emergencia a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Ya identificamos las áreas de oportunidades que tenemos. Por lo menos nosotros hablamos de nuestro estado, de los municipios en los cuales hemos intervenido últimamente. Y yo creo que en este curso que se está generando, se irá a identificar ese tipo de eventualidad que tenemos. Y hay algo que nuevamente se los voy a repetir, esos procedimientos de operaciones estándar, dar esos títulos a las personas va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque siempre nos va a pasar, cuando venimos de la parte operativa y pasamos a la parte gerencial, muchas veces seguimos pensando en la parte operativa, pero recordar que la administración de la emergencia nos va a llevar a proveer de todas las estrategias, todos los recursos para que esa eventualidad se pueda controlar de inmediato, o si no, por lo menos estabilizarla para que no tengamos más peligros, ¿no? Que el riesgo que estamos trabajando pues esté controlado. Pero sí es muy importante ir fortaleciendo nuestro sistema de comando de incidentes a través de nuestros procedimientos de operación estándar. Y no, y bueno, aquí echándole porras a el buen ingeniero de Senapred. De verdad, el buen ingeniero Enrique Guevara, hay que aprovechar de verdad estas certificaciones porque nos van a dar las mejores competencias. Pero lo más importante, como dicen los comandantes, es
echarlo a andar con lo poquito, con lo mucho que tengamos, de verdad que es de manera muy, muy importante. Yo sé que en muchas ocasiones se va la gente porque acaban los trienios, digo de manera coloquial, muchos incidentes son continuación, pero también hay muchos compañeros que se quedan, o sea, hay muchos compañeros bomberos, paramédicos, rescatistas, que se quedan y siempre van a continuar siendo rescatistas. Mis compañeros sumados aquí tenemos más de 100 años de experiencia, señores. Aprovechen ustedes toda la experiencia que ustedes tienen en sus áreas, en sus paramédicos, en sus bomberos. Aprovechen de verdad esa experiencia, implementen las acciones. No es muy fácil, es cierto, no es fácil poder en un momento dado o durante una emergencia hacerlo, pero si lo hacemos de manera previa, si podemos platicar, reunirnos, tal vez echar un café, aquí nos decían, bueno, podemos tomar un café y platicar y decir, bueno, vamos a trabajar, tú vas a fungir, tú, Centro Regulador de Urgencias Médicas, tú, ERUM, o como le llamen al Servicio Médico de Emergencias, tú vas a ser del área de concentración de víctimas. Si no estás tú, vas a poner a un segundo, a un tercero que cuando no estés tú, va a fungir en esa área. Compañero de protección civil, de municipio, del estado, de ustedes quieran, a ver, tú nos vas a ayudar siempre con la parte de logística o siendo el comandante del incidente. Vamos a poner esas posiciones para que de alguna manera vayamos comprendiendo este sistema. Y yo les aseguro que la certificación la van a pasar así, miren, con la mano en la cintura, perfectamente. Porque cuando ya empiezas a trabajar el sistema de comando, de verdad que ya lo ves de otra manera. O sea, ya cuando ves un incidente, inmediatamente te refieres o te vas al área que ya tienes predestinada y dices, bueno, yo me voy a trabajar en esta área y en esta área yo sé que puedo dar más, no por mí, por todos los demás, no por mí, yo voy a trabajar para todos, para todos. Un buen rescatista, un buen paramédico, un buen bombero, sé que todos ustedes dan todo de ustedes para la población. Vamos a trabajarlo, vean ustedes, en un incidente menor, probablemente para los paramédicos y rescatistas, un choque, se nos puede salir a veces cuando llegan 2, 3, 4 ambulancias y que a veces, como era hace muchos años, alguien se debe acordar por ahí, a lo mejor hasta se ríe, nos peleábamos por el paciente. Sí, sí se acuerdan y se pueden reír que nos peleábamos. Ya no es así. Ya tenemos un centro regulador que nos dice, a ver, la ambulancia fulana de tal va a acudir a tal lugar y además va a llevar al paciente a tal hospital. Pero si ahí llega el policía, llega el agente de tránsito, llega esto, podemos comenzar a hacer nuestros pequeños mandos unificados o nuestros pequeños sistemas de comando de incidentes. Eso nos va a ayudar mucho para que cuando tengamos una situación mayor, sepamos inmediatamente responder y sobre todo, tener esos contactos con nuestros buenos amigos de la policía, porque también se da mucho el caso, digo, no me dejarán mentir, que de repente nos peleamos con la policía, nos peleamos con el agente de tránsito y al rato otra vez ahí estamos con ellos, ¿no? No sé, algunos de ustedes les haya tocado algún accidente de algún autobús donde tenemos que aplicar no solamente el comando de incidentes, tenemos que aplicar nuestro sistema de triage y además ahí en el sistema de triage pues también tenemos que aprender a hacer, a ver, tú sí, tú no, tú primero, tú después. Entonces, bueno, ahí hay situaciones muy complicadas. No sé si, comandante Rocha, quiere mencionar algo. Sí, con respecto preguntaban sobre el presupuesto o lo que se aporta o se designa para el sistema de comando de incidentes. En este caso, en el estado, el equipo de manejo de incidentes en cuestión de incendios forestales, bien siempre ha manejado el buen amigo compañero Ray.
pues no es que se le aporte o se le asigne un presupuesto, simplemente que entre todas las dependencias conformamos ese equipo de manejo de incidente o ese puesto de comando. Entonces, los recursos que tiene cada dirección, cada secretaría, pues son aportados o son integrados para llevar a cabo esa organización. Por ejemplo, en el caso de Protección Civil, nuestro cargo o nuestro puesto, algunos es el oficial de seguridad, otros se encuentra de coordinador de la rama de servicios y nos vamos asignando en lo que es el área de administración y finanzas, hay alguna compañera de la Secretaría de Hacienda y así vamos conformando ese gran equipo. O sea, no son recursos externos o específicos, simplemente es el trabajo en equipo que hacemos cada dependencia que participamos en la atención de la emergencia. No sé si podrías explicar un poco, Ray. Sí, desde luego. Voy a hacer referencia a la estrategia nacional que implementó la Comisión Nacional Forestal desde 2014, la estrategia de equipos de manejo de incidentes, que implicó, por una parte, conjuntar a expertos en el tema de incendios forestales que ya tenían entrenamiento en incendios, desde luego, y de comando de incidentes para conformar un curso específico para estos equipos de manejo. En ese año 2014 se conformó el curso y se empezaron a integrar a los equipos y a final de año se tenían 32 equipos estatales de manejo de incidentes multidisciplinarios, no solamente de la parte forestal, sino implicaba a gobiernos estatales, municipales e incluso externos, pero con especialidad. Ha permitido eso poder atender incidentes de gran magnitud. En el 2011, por ejemplo, con esos expertos podría decirles el incendio que fue un reto importante para nuestro país y que es el que es de mayor envergadura, fue en el 2011 en Coahuila, que implicó la movilización de recursos nacionales e internacionales. Se estuvo operando alrededor de 1,000 gentes, un promedio, a veces más, un poquito menos, pero el promedio fue 1,000 gentes por periodo operacional. Se tuvieron alrededor de 24 o 30 aeronaves por periodo operacional, 2 meses de operación y fue el único incendio forestal a través del cual se bajaron recursos del Fondo de Desastres Naturales. Se activó, personalmente me tocó y fue un reto aplicar ese recurso para la gestión de ese incendio. Un reto muy importante es que podamos también asumir nuestra responsabilidad, nuestras atribuciones, nuestra jurisdicción que tenemos como dependencias, como cuerpos de emergencia, porque eso a veces cuesta y muchas de las veces no se quieren aventar a asumir la responsabilidad, porque si sale bien, pues me van a aplaudir y si sale mal, no me van a ver bien. Y entonces un punto muy importante es asumir el mando. Si yo tengo la atribución y la jurisdicción legal para hacerlo y tengo el entrenamiento para asumir una emergencia, tengo que hacerlo y eso es muy importante. Y me referí por eso a la estrategia de CONAFOR, porque implicó por una parte que esos integrantes en su momento que se conformaron fueran reconocidos por sus propias instituciones, que fueran promovidos por sus propias instituciones, se capacitaron, se entrenaron y a operar, ¿vale? Bajo un esquema organizado del sistema de comando de incidentes. ¿Y a qué vamos con esto? A lo que refería ya Eric, ¿no? Cada uno tiene una posición ya bien definida con base a su espectriz que se tiene multidisciplinaria. Y cuando hay que activarnos, pues asumimos ya una posición previamente designada, previamente avalada, en la cual ya hemos tenido entrenamiento y en la cual ya sabemos cuál va a ser nuestra función, nuestra responsabilidad. Y si en algunos casos para una emergencia, por ejemplo, forestal, yo voy a tener el mando de un incendio forestal, pues cuando ocurra un evento, por ejemplo, en mi caso, como han sido las inundaciones, pues tendré que subordinarme para el mando que tiene Protección Civil en su momento, ¿no? Entonces, es muy importante ahí la subordinación y el liderazgo que tengo que demostrar para la atención de los incidentes. Y ese es otro de los retos, porque muchas de las veces queremos ser siempre líderes, estar encima de todos, pero no nos sabemos subordinar. Y el no sabernos subordinar es querer siempre estar mandando en los incidentes, pero no, tiene que asumir el mando quien tiene la atribución, la jurisdicción, pero sobre todo la experiencia para poder atender ese incidente. Y si en un incidente a mí me toca
asumir el mando, tengo que asumirlo. Y si en algún otro incidente de otra naturaleza tenga yo que coadyuvar, ser una institución que con mis recursos llegue a sumarme y salir avante de una mejor manera a una emergencia, tengo que subordinarme y asumir y atender las asignaciones que me sean designadas para la atención del mismo. Y ese también es otro de los retos importantes que hemos estado platicando aquí y que desde luego en estos últimos años hemos pulido. Entonces, de una manera muy transparente, cuando convoco a las instituciones para que fortalezcamos la atención de incendios forestales, se suman. Cuando a mí me convocan para la atención de otro tipo de naturaleza de incidentes, voy y me sumo. Entonces, esa es una de las situaciones también que es un reto muy importante y que hemos trabajado muy fuerte aquí en Morelos y de manera muy transparente, sin sentirnos agraviados unos y otros. Nos sumamos, se hace como líderes o como subordinados para poder asumir una responsabilidad. Y además, pues les tengo una mala noticia. ¿Por qué? Porque al asumir el mando unificado no se manda. Desafortunadamente, tú no eres el que vas y mandas. No eres más que una pieza que coordina, que apoya y que sigue los lineamientos que ya existen. Precisamente esa es la razón por la cual el Senapred, la Escuela Nacional de Protección Civil, están luchando en este momento para que todos los que atendemos emergencias empecemos a estar certificados, porque al final tenemos que empezar a cambiar desde nuestra área de trabajo. Tenemos que empezar a cambiar ese pensamiento que decimos, no, es que yo voy a mandar, no, tenemos que empezar a sumarnos a todas las actividades, desde el ámbito donde te encuentres trabajando, como les decía hace un rato, no por el bien mío, sino por el bien de todos. Al final no mandamos, simplemente nos sumamos, trabajamos y hacemos lo que cada uno de nosotros nos corresponde. Y con eso casi estamos cerrando, ingeniero, porque se nos está acabando el tiempo y de verdad que una disculpa también del ingeniero Enrique Clemen Gallardo, que tuvo que salir precisamente porque tenemos otra reunión más. Estaríamos cerrando precisamente pensando que es importante que cada uno de nosotros nos capacitemos, que es importante que enseñemos además a la población a no acercarse a las áreas donde estamos ya trabajando. Es muy importante el establecer el sistema de comando de incidentes, pero no para mandar, sino para sumar, para hacer las acciones que ya a cada uno de nosotros nos corresponde, que siendo rescatistas, paramédicos, bomberos, como le llames, brigadista, director, subdirector, jefe de área, todos en general, tenemos un trabajo, tenemos una labor, y eso es bien importante. Tenemos la labor de contribuir para que esa emergencia se termine, o sea, lo más rápido posible, que podamos regresar al estado normal en el menor tiempo posible. Eso a mí me da mucho gusto, contar con todos ustedes, contar con todos los compañeros que tenemos aquí, que además hemos hecho un equipo de trabajo excelente. Y ojalá y que cada uno de ustedes en sus coordinaciones municipales, en sus centros de trabajo, en cualquier lado, de verdad, puedan ustedes hacer un equipo de trabajo. Y lo más importante es no solamente, además de capacitarse, es seguir adelante la capacitación y además llevarlo a la práctica. Comandante. Sí, pues, aunado a lo que comenta el comandante Corrales, importante conocer el sistema, practicarlo, simularlo, hacer simulacros a gran escala con otras corporaciones, saber cómo ellos llevan sus procedimientos. Hay distintas corporaciones que manejan el sistema de comando de incidentes de cierta forma, algunas como la CEMAR, que ya tiene establecidos algunos procedimientos con otras instituciones internacionales que lo manejan de un modo, y acercarnos, conocer cómo cada uno lo implementa
para nutrir nuestro conocimiento y saber cómo lo vamos a implementar nosotros con el recurso que tenemos, con las instituciones, con nuestras políticas, para poder sumarnos al trabajo de los demás. Creo que este curso que se está presentando ahorita es generar esa idea. Y lo más importante es que una vez que lo aprendamos, también debemos duplicarlo y replicarlo con los demás compañeros, ¿no? Hacer del conocimiento todo esto que estamos aprendiendo y que con esfuerzo el Senapred nos está compartiendo a bien, duplicarlo, hacerlo extenso a las demás personas y a la comunidad. También el Senapred había una pregunta por ahí para los civiles, el Senapred también maneja un curso de brigadas de emergencias comunitarias, donde maneja este tema también, que es el sistema de comando de incidentes para las comunidades, ¿no? Cuando no tienen una institución cerca, ellas son las primeras que se organizan. Pues bueno, también les da esa información para tener este sistema de comando de incidentes dentro de la comunidad. Entonces, lo importante es conocerlo a fondo, entenderlo y duplicarlo. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Nosotros cuando ofertamos entrenamiento, capacitación a nuestros compañeros, siempre les comento que identifiquemos la problemática. Yo creo que aquí en sus comentarios la problemática está identificada totalmente. Y el siguiente paso sería, ¿qué dejé de hacer? Sería meditarlo y entonces pensar en qué puedo hacer para mejorar mi actuar. En verdad, el sistema de comando de incidentes, aplicarlo, tiene mucha bondad. Pero lo más importante, si no nos permitimos aplicarlo, no vamos a avanzar. Alguien, ya para concluir, uno de mis maestros me decía que el trabajo del bombero, específicamente del bombero, cuando se lleva a cosas empíricas, se lleva al bombero al fracaso. Que nuestra profesión es igual como la de un doctor, como la de un abogado. Se debe de entrenar para llegar a los objetivos. Y los invitamos a que ustedes sigan entrenando, a que sigan aplicando el sistema y que siempre identifiquemos esas áreas de oportunidad que nos permiten ser mejor. Que tengan una excelente tarde. Gracias. No, pues agradecer el espacio de la Escuela Nacional. Muy importante, recordemos que conocimiento que no apliquemos, pues ahí se va a quedar. Y muchas veces eso no nos sirve de nada, mucho más si estamos sirviendo de una u otra manera a nuestra nación, al municipio, el estado, la federación. Todo conocimiento tenemos que aplicarlo, por muy básico que sea. Y como yo les decía, la subordinación es muy importante, el liderazgo también lo es, y van de la mano. Cuando yo tenga que ser líder y asumir responsabilidades, tengo que hacerlo, eso recuérdenlo. Cuando tenga yo que subordinarme, tengo que aprender a subordinarme y conjuntarme y sumarme para la atención de las emergencias, a fin de mantener desde luego la seguridad e integridad tanto de mi personal, pero sobre todo también servir para la emergencia a la cual nos están convocando. Así es que pues el principal reto, recuérdelo, es aplicar el sistema. No hay plan de acción perfecto, todo plan es perfectible, pero sobre todo recordemos que nuestro plan tiene que considerar la base, que es la seguridad ante todo, ¿vale? Muy buena tarde. Yo quisiera echarle porras aquí al ingeniero Enrique Bravo y a la Escuela Nacional de Protección Civil. De verdad que hay muchos cursos. Métanse a la página de Preparados. Sí, es Preparados, ¿verdad? Está excelente. Hay muchos cursos. Todo lo que nosotros estamos diciendo está ahí. Podemos generar habilidades para toda la gente. Inclusive, una de las prácticas que nosotros estamos haciendo es que los días miércoles abrimos curso, plática de 1 hora, hora y media, a todos los paramédicos, bomberos, población en general, quien quiera, por medio de Meet o de Facebook, estas plataformas que ahora son excelentes. Cualquier tipo de plataforma, hablamos de Meet, hablamos Facebook, YouTube,
tenemos tantísimas plataformas para poder mostrar a la población, a nuestros compañeros y darle un poquito de esos 25 años, Aurelio Cantú, 25 años de experiencia, lo podemos compartir perfectamente. Porque al final nosotros vamos en una vida pasajera. La experiencia que tenemos se la podemos mostrar a toda la gente que necesite esa capacitación que viene detrás de nosotros y que además queremos que las cosas se hagan mejor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. De verdad, estamos encantados de estar con ustedes.